A ver, empecemos otra vez. Vamos a iniciar. Ok. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. sin pecado original concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Paz y bien. Vamos a hacer oración. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, decimos todos, y se renovará la faz de la tierra. Que Dios omnipotente y misericordioso, por la señal de esta Santa Cruz, os ilumine y les abra la mente al entendimiento de la palabra de Dios. Decimos todos, así sea. Así sea. Pueden sentarse. Gracias. Muy bien. ¿Qué es Biblia? Una de las cuestiones que incluso nos hacen a los católicos, los protestantes, es que nosotros no sabemos manejar la Biblia. No sabemos ni qué es la Biblia, etc. Entonces, vamos a introducirnos a esto que es la Biblia. La palabra Biblia viene en su etimología griega. Y esto significa conjunto de libros. Eso significa que la Biblia es un conjunto de libros o una pequeña biblioteca. Yo una vez le preguntaba a una persona, ¿me puedes decir tú qué es la Biblia? Y esa persona me decía, la Biblia es un libro que narra desde la creación del mundo hasta el Apocalipsis. Una vez un pastor me decía, es que la Biblia es un libro cronológico. Le digo, a ver, número uno, la palabra Biblia, que por eso se llama también, recibe otro nombre, la Biblia. Sí. En el catolicismo dicen como la Sagrada Escritura. Muy bien. Tanto en el catolicismo dice Biblia como Sagrada Escritura. También a través de la historia recibió otro nombre que era a través de la historia, la Sagrada Escritura ha tenido varios nombres. El primero que recibe por parte de la iglesia primitiva, por parte de su santidad el Papa San Dámaso I, es la Sagrada Letra. La Sagrada Letra. En griego, liturgia. No, liturgia. Liturgia. Con doble L casi. Entonces es la Sagrada Letra, liturgia, pero después la liturgia, que en español decimos liturgia, pasó a llamarse también misa. Y esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a enfocar en la Biblia. ¿Por qué le decían la Sagrada Letra? Porque eran cartas, libros, y lo que contiene la Biblia son letras. Y estas letras son sagradas. Sagrada Letra. Su santidad el Papa San Dámaso I. Después pasamos ya a la época medieval, al año 834, y la iglesia, algunos eruditos, algunos monjes, por ejemplo, benedictinos o cistercienses, empezaron a llamar a la Sagrada Letra para distinguirla de la liturgia. La empezaron a llamar Sagrada Escritura. Pero si se dan cuenta, sigue conservando su esencia sagrada. Sagrada Escritura. Y no es hasta que llega San Jerónimo y le denomina Biblia. Sagrada Biblia. De hecho, el nombre completo de la Biblia tendría que ser Sagrada Biblia o Sagrada Biblioteca o Sagrados Libros. Porque lo que contiene la Escritura, la Sagrada Escritura, es santo.
Todo lo que se encuentra en la Sagrada Escritura es santo. Entonces no podemos separar la santidad de los escritos de los mismos escritos. Porque ¿quién es el autor de la Biblia? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo importante ahorita es saber qué significa la palabra Biblia, porque ahí vamos a desenglosar lo que estamos aquí teniendo presente. Entonces, ¿qué dijimos que significaba la palabra Biblia? Esto no, solamente estos dos. Un conjunto de libros. O Biblioteca. pequeña biblioteca, perfecto. Esto, pues es algo extra que les doy, ¿va? Así como nosotros tenemos un número telefónico desde los años 20, de 1920, 1940, que ha existido el teléfono, y tenemos números telefónicos que marcamos Sí. ya hoy en día con nuestros celulares que nos comunican hasta el otro lado del mundo, así también vamos a tener hoy en día un número telefónico para podernos comunicar con Dios. Y que por medio de este número telefónico Dios se pueda comunicar con nosotros. Pero, ¿Dios es carnal o es espiritual? A ver, pregunto, ¿Dios es carnal o espiritual? Perfecto. Entonces, ¿este número telefónico va a ser marcado carnalmente o espiritualmente? Así es. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con el número telefónico? Sí, 246, 22, 27. Ay, no distingo, perdón. 27. 246, 27, 73. Muy bien, lo vamos a decir todos juntos. 1, 2, 3. 2, 46, 27, 73. Muy bien. Ese es el número telefónico de la Biblia y de Dios. Y no es para marcarlo al teléfono como nosotros tenemos, ¿verdad? Porque no les va a dar tono. Porque esto es algo Espiritual. exacto. ¿Es algo? Espiritual. Y sí, de verdad no. No marca. Porque deben ser 10 dígitos y aquí no hay 10 dígitos. Pero se marca otro 2. No. Esa de Puebla. Aquí vamos a ver por qué 2, por qué 46, por qué 27 y luego por qué 73. Y aquí lo tenemos desenglosado. Ajá. ¿Alguien sabe cuántos? Cállate. ¿Cuántos testamentos tiene la Biblia? 2. Dos. El Nuevo y el Viejo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Ya ven? Ya tengo una palomita. Muy bien. Ahora, ¿estos son libros? Antiguo y no. No Es la son etapa. libros. Tampoco. No, del. Antes de. Antes y después. Y después. No, tampoco. El Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Les voy a explicar. El Antiguo y Nuevo Testamento no son etapas, tampoco son libros. El Antiguo y Nuevo Testamento son las alianzas que Dios tuvo. Antes y después de su muerte. En el Antiguo Testamento, la antigua alianza, y el Nuevo Testamento, que es la nueva alianza. Y aunque sí tiene que ver con su muerte, pero no es una relación cronológica, ¿ok? Vamos a poner aquí mucha atención. La palabra testamento que predomina en el Antiguo y en el Nuevo, la palabra testamento significa alianza. Es una alianza entre Dios y el pueblo. ¿Y por qué se llama testamento? En el libro del Evangelio de San Mateo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 24, del versículo 20 en adelante, vamos a encontrar que Jesús nos describe, hasta como por el versículo 36, Jesús nos describe la última etapa de la vida del hombre, que es la resurrección. Y Jesús dice que van a resucitar para el juicio final, para el juicio universal. Y en el juicio universal, Jesucristo nuestro Señor nos dice que van a venir los de la izquierda y los de la derecha. A los de la derecha les va a decir: vengan a mí, benditos de mi Padre, para recibir la heredad que está preparada para vosotros desde el comienzo de la creación. Esto tiene que ver con esto. Repito, Jesucristo nuestro Señor, Dios, Rey y Salvador,
nos ha dado a nosotros una alianza desde el Génesis, que es la creación, una heredad. Ahora, ¿qué pasa cuando un padre está enfermo, cae en cama y ya está a punto de morir? Le piden que escriba su testamento. ¿Y qué es el testamento? La herencia que les va a dejar a sus Hijos. entonces, como tal, no tiene mucha relación cronológica con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Sí y no. A la explicación ahí voy. Es la herencia. La Biblia es el testamento. El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, junto con el Nuevo Pacto, para nuestra heredad. Muy bien. Entonces, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar que estaba designado hacia un pueblo en especial. ¿Quiénes eran? Los judíos. Los judíos. El Antiguo Testamento estaba designado para los judíos. Pero los judíos llegan a un punto en que traicionan a Dios. Sí. Se envuelven en pecado de idolatría, fornicación, adulterio, etc. Y se pierden en el camino del Señor. Y manda Dios la promesa de las profecías para el Mesías. Desde el Génesis, cuando cae Adán y Eva, recordemos que Dios le dice a la serpiente: tú herirás su talón, pero ella te pisará la cabeza. O sea, que iba a venir de la simiente de la mujer, de Eva, un varón y una hembra, porque esa es la simiente, varón y hembra, que han de pisar la cabeza de la serpiente. Pero también la descendencia de la serpiente, que también son varones y hembras, que se niegan a obedecer a Dios, han de tener siempre un conflicto. Ahora viene, la heredad de la mujer es carnal. Perdón, la simiente de la mujer es carnal. Jesucristo y María Santísima, por eso se encarnaron. Sin embargo, la serpiente, ¿qué son los ángeles? Nos dice el catecismo. Por ejemplo, aquí tengo el catecismo del padre Jerónimo Ripalda explicado. Primero déjame terminar. Aquí tengo el catecismo explicado del padre Jerónimo Ripalda, de la edición de 1947. O sea, todavía es católico este catecismo, no ha sido modificado por parte de los modernistas. Dice el catecismo lo que tú acabas de decir. Ahora sí, dilo. Son espíritu puro que no tienen forma. Muy bien. Los ángeles son espíritus purísimos. Tanto los ángeles que están con Dios en el cielo, que le son fieles, como los ángeles caídos que desobedecieron a Dios. Ambos son espíritus purísimos. Por ende, la simiente del demonio también son espíritus inmundos. En el caso de los demonios son espíritus inmundos. En el caso de los ángeles celestiales que están con Dios, son espíritus purísimos. Muy bien. Regresando al tema de la antigua alianza. Entonces el pueblo de Dios tenía su alianza. Y aquí está la antigua alianza. ¿Pero qué creen? Esta alianza cesó cuando fue crucificado el Hijo de Dios y el velo del templo se rasgó a la mitad. Esto tuvo que suceder para dar paso a la nueva alianza. Pero para que la nueva alianza tenga su heredad y tenga sus herederos, tiene que venir un nuevo pueblo. He ahí que antes de dar la nueva alianza a Jesucristo, que es Él en la cruz, su sangre, porque la antigua alianza era el cordero degollado, era la sangre de los corderos en el tiempo de Pascua. Bueno, para la nueva alianza Jesús funda una sola iglesia. Y esa iglesia le da la autoridad de predicar el evangelio a toda criatura. Entonces,
Primer punto de la Biblia. ¿Cuántos testamentos tiene? 2. Alianza. Antiguo Testamento. Y Nuevo Testamento. ¿Qué es algo viejo? Lo viejo pasa. Lo viejo deja de servir. Lo antiguo se puede restaurar y aún servir. Por eso es incorrecto decirle Viejo Testamento. No es Viejo Testamento, es Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Qué dijimos que era la Biblia? Conjunto de libros. Ahorita nada más nos vamos a quedar con esto. Es Conjunto de libros. perfecto. Si la Biblia es conjunto de libros y estos no son libros, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Los libros que componen tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuántos libros debe de tener el Antiguo Testamento? 46. ¿Y cuántos del Nuevo Testamento? 27. Y si no me creen, vayan a contarlos. Empezando con el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Por qué se llama Pentateuco? Penta en griego significa 5 y teuco es libro. Son 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los judíos tienen en su, vamos a llamarle Biblia, porque ellos no tienen como tal una Biblia, dentro de sus bibliotecas, ellos tienen la Torá, lo que nosotros tenemos como Pentateuco, que igual es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Después la Biblia se divide en libros históricos, libros poéticos, libros sapiensales. Ahí ustedes, como quieran irse aprendiendo los libros del Antiguo Testamento, lo pueden hacer. Y después vienen los libros del Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros son? 27. Exacto. 4 libros evangélicos y un Hechos de los Apóstoles, nuestro Pentateuco del Nuevo Testamento, y las demás son cartas de los apóstoles, principalmente del apóstol San Pablo. De hecho, el apóstol San Pablo escribe la mayor parte del Nuevo Testamento. Encontramos, aparte de Hechos de los Apóstoles, encontramos la carta a los romanos, la carta a los hebreos, primera, segunda carta a los corintios, primera y segunda carta a los tesalonicenses, primera y segunda carta a Timoteo, encontramos la carta a Filemón, la carta a los filipenses, la carta a los colosenses, la carta a los gálatas. Son cartas del apóstol San Pablo, que son la mayoría. Y después de las cartas del apóstol San Pablo encontramos las cartas católicas. Aunque los protestantes no quieran reconocerlo, en la Biblia, en su Biblia mocha, porque a la Biblia de los protestantes le quitaron al Antiguo Testamento 7 libros y se quedaron con 39 libros. Y su Biblia se conforma de 66 libros. Y si le ponemos un número, un 6 más, el número del diablo. Tiene un número. Así es, tiene un número satánico. ¿Por qué le quitan 7 libros? Los libros deuterocanónicos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Ellos dicen, es que los católicos le agregaron esos libros. No. Los católicos nunca le agregamos nada a la Biblia. Bueno, lo que sí le agregamos y que ellos aceptan es el Nuevo Testamento. Porque el católico, el Papa San Dámaso I, un Papa católico con obispos católicos, dijeron en la revisión durante 3 siglos, 300 años, dijeron, estos libros son católicos, estos libros no son canónicos. Entonces los libros canónicos los rechazamos y los libros que sí son de los apóstoles los integramos a la Biblia. Y lo que agregó la iglesia no son los del Antiguo Testamento, sino son los del Nuevo. Exacto. Cuando los protestantes les digan a ustedes, es que los católicos le agregaron 7 libros a la Biblia, ustedes díganle, no. No solamente le agregaron 7 libros, le agregaron 27. O sea, les falta a los protestantes decir que le agregamos 20 libros más. Libros que ellos también aceptan.
como el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, Hechos de los Apóstoles, la carta a los Romanos, primera, segunda carta a los Corintios, la carta a los Gálatas, la carta a los Colosenses, etc. Bueno, entonces, una Biblia completa, no una Biblia mocha, una Biblia completa, ¿de cuántos libros se debe de componer? Hagamos la suma. 46 más 27 dan un total de 73 libros. La Biblia tiene un total de 73 libros. Ni un libro más, ni un libro menos. Y durante años, los que hoy en día se hacen llamar cismáticos ortodoxos, que de ortodoxia no tienen nada, sino que son cismáticos, le fueron agregando a la Biblia más evangelios, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Judas Iscariote, evangelios que la iglesia rechazó porque vienen de las iglesias gnósticas, y las iglesias gnósticas se han separado del camino del cristianismo. Entonces, el canon se cierra en el año 327, del año 327 al año 328, por su santidad el Papa San Dámaso I. ¿Quién es el que crea la Biblia? San. No le quiten el San. ¿Quién es el que crea la Biblia? ¿San qué? Si lo acabo de decir. Sí, yo dije San Damaso. Pero doña Pili, ¿cuál es? San Dámaso I. A ver, otra vez. San Damaso I. Muy bien. ¿El quién fue? ¿Un papá? Lo primero que está diciendo. ¿Qué hizo? Para escribirlo. Búscalo en Google Maps. No Digo, tengo teléfono. El Papa San Dámaso I es el que codifica la Biblia católica. La Biblia que los protestantes le quitan 7 libros. Porque dicen que la Iglesia Católica le agregó 7 libros. Y esos 7 libros que ellos llaman apócrifos, que ni siquiera saben cómo utilizar la palabra, el término apócrifo, lo designan para los libros deuterocanónicos. Pero la palabra apócrifo significa de autor desconocido o secreto. Ah, sí. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que la iglesia siempre ha dicho, ella siempre nos ha enseñado los libros deuterocanónicos, entonces no son secretos. De secreto no tiene nada. Y en cuanto al tema de los autores, sí sabemos que varios de los escritos tienen autores, como por ejemplo José Macabeos, que escribe el primer libro de los Macabeos, Jesús Macabeos, que escribe el segundo libro de los Macabeos. Y eso porque la tradición judía es algo que se les olvida a los protestantes, que los judíos fueron los que en el año 100 a.C. le agregaron esos libros que Jesucristo y los apóstoles utilizaron como libros canónicos inspirados. Ya después les voy a enseñar sobre el tema de los libros deuterocanónicos. Ahorita nos vamos a quedar con esta primera parte. 246, 27. 73. 246, 27, 73. Muy bien. No tomaste fotos. Pero se está grabando. Muy bien. Entonces, vamos. ¿Cuántos libros dijimos que tenía la Biblia? 73. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ahora yo pregunto, ¿qué es más fácil aprendernos de memoria? ¿46 libros o 27 libros? 27. Entonces, una tarea que yo siempre le dejo a las personas, que se aprendan los 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encontramos un texto bíblico que no
esté en el Nuevo Testamento, ¿a dónde nos vamos a ir? Para el Antiguo Testamento. Para el viejo vamos a decir. No, para el Antiguo Testamento. Es incorrecto decirle viejo. Testamento. Es Antiguo y Nuevo Testamento. Muy bien. Entonces, por eso preguntaba, ¿qué es más fácil aprendernos? Los 27 libros. Y vamos a encontrarnos que los libros los podemos aprendernos así. 5, 14, que son las cartas del apóstol San Pablo. Y faltan las 3 cartas del apóstol San Juan, las 2 cartas del apóstol San Pedro, La carta del apóstol San Judas. la carta del apóstol San Judas y el Apocalipsis. Entonces son 5 primeros libros, que son 4 evangelios y un Hechos de los Apóstoles. No es cierto, aquí no va acá. 4 evangelios y un libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos se llaman libros históricos. Luego, las 14 cartas o epístolas. No pistolas, epístolas del apóstol San Pablo. Estas 14 epístolas del apóstol San Pablo se llaman cartas teológicas. Cartas teológicas, son 14 cartas teológicas. Y luego vienen las 3 cartas del apóstol San Juan. San Juan escribe 3 cartas, el Apocalipsis y un Evangelio. Entonces, las cartas del apóstol San Juan son cartas pastorales. Así en estas divisiones ustedes se las pueden aprender. Luego vienen las 2 cartas petrinas, que son las cartas del apóstol San Pedro, que son el primer papa. Estas cartas se le llama, aunque todos son apóstoles, pero solamente estas 2 cartas se les llaman cartas apostólicas. Porque hablamos de la autoridad del apóstol San Pedro como primer papa. Y dentro... ¿Pablo o Pablo? Pablo. ¿Qué tienen hambre para Navidad? Sí, ya estamos cerca. ¿Qué cartas tiene? Y estas, las 14 cartas del apóstol San Pablo, las 3 cartas del apóstol San Juan, las 2 cartas petrinas, entran dentro de las cartas católicas, aunque no les guste a los protestantes. Todo esto es católico, sí, pero después, cuando hablemos de los libros apócrifos, vamos a entrar en el tema del por qué son cartas católicas. Esto es importante. Después viene una carta del apóstol San Judas. Y esta entra dentro de la carta sapiensal. Esta es una carta sapiensal, porque toca varios temas en una sola. Por eso se llama carta sapiensal. Y por último viene el Apocalipsis. Y este libro es un libro escatológico. Perdón, nos dice entonces pebrinas. Petrinas. Petrinas. Bueno,
Entonces, de esta manera se pueden aprender bien rápido los libros que hay en el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, Hechos de los Apóstoles, luego las 14 cartas del apóstol San Pablo, también se llaman cartas paulinas, como las ediciones. Ajá, Paulina. Las ediciones paulinas. Estas cartas paulinas, pues del apóstol San Pablo, también las encontramos como cartas teológicas, que de hecho tienen mucho que ver con la teología católica, como por ejemplo el celibato, el tema de la veneración de las imágenes, que muchos de los protestantes no encuentran en la carta del apóstol San Pablo, la veneración de las imágenes. Ni los borbones, ¿no? Todos los protestantes, ya después vamos a hablar de esa parte de los protestantes, histórico. Ahorita vamos a entrar en el tema bíblico. Entonces, nos vamos a aprender así, 3 cartas del apóstol San Juan. Una de las cartas tiene 6 capítulos. 6 capítulos. Y las otras 2 cartas nada más tienen un solo capítulo. Las 2 cartas petrinas. Luego, una carta del apóstol San Judas Iscariote. No es cierto, Tadeo. Porque Iscariote es el que se ahorcó. Y ese podríamos tener una carta de él. De San Judas Tadeo. Que es una carta sapiensal. Y luego viene el Apocalipsis. O el libro de la Revelación. Apocalipsis y Revelación es lo mismo, ambos son correctas, pero nosotros como católicos somos más fieles a la voz griega apocalíptico, Apocalipsis. Este es un libro escatológico. Y alguien me va a preguntar, padre, ¿y qué son los libros escatológicos? Porque en la Biblia encontramos no solamente uno, vamos a encontrar varios libros escatológicos, como el libro de las profecías de Daniel, como el libro de las profecías de Isaías, como el libro de los proverbios, que muchos dicen entran dentro de los sapiensales, poéticos. El libro de los proverbios entra en 3 categorías: sapiensal, poético y escatológico. ¿Y qué significa la palabra escatológico? Son libros que toman los últimos tiempos que son inminentes. La palabra escatológico o la palabra escatología son los últimos tiempos, las señales que Dios nos da para el fin del mundo. Entre ellos en el Apocalipsis vamos a encontrar profecías. El libro del Apocalipsis son profecías directas de Jesucristo al apóstol San Juan. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No. No. ¿Seguros? Sí. Muy bien. Entonces vamos a pasar al... ¿Cuáles son los libros que es escatológico? Nada más es el libro del Apocalipsis. Nada más es un solo libro escatológico el que tiene el Nuevo Testamento. Bueno, hay capítulos escatológicos en los evangelios. Por ejemplo, el capítulo 26 de San Mateo, el 24. Sí hay, ¿cómo se llama? Capítulos escatológicos, pero esos son capítulos. No se dedican a la escatología directamente. Sin embargo, el libro del Apocalipsis sí abarca una escatología grande. Desde el capítulo 1 hasta el 22, hasta el 22º capítulo, toca la escatología, los tiempos inminentes. Lo que mencionábamos en el exorcismo que apenas presenciaron ustedes. Entonces, uno de los ángeles que se menciona en el Apocalipsis, bueno, ya después eso lo vamos a ir viendo. De los vientos. Del oeste. El ángel que cubre los vientos del oeste. Bueno, vamos a la siguiente parte. Citas bíblicas. Citas bíblicas. Ah, me faltó la S. Citas bíblicas. Yo creo que muchos ya saben cómo buscar las citas bíblicas. Vamos a dar un repaso. En la
En el catolicismo ortodoxo, en el catolicismo tradicionalista, en el catolicismo de antes, vamos a llamarle, los católicos teníamos un lenguaje bíblico. Eso lo voy a poner en azul. Teníamos, así como todo lleva un lenguaje para comunicarnos cosas, también el católico tenía un lenguaje. A ver, tenía un lenguaje Bíblico. Muy bien. El lenguaje bíblico es el siguiente: coma, punto, punto y coma, Dos puntos. no, guión, guión, punto, la S y SS. Estos son nuestros signos de lenguaje bíblico. El primero es la coma, luego el punto y coma, el guión, la S y la SS. Padre, ¿y cómo lo vamos a utilizar? Ahí voy. Número 1, la coma divide el capítulo del versículo o de los versículos. En dado caso que sean varios versículos que se van a leer, la coma divide el capítulo de del versículo o de los versículos. El punto se coloca entre versículos y se lee como una Y. Ahorita voy a dar los ejemplos de cada uno de estos. El punto se pone entre versículos y se lee como una Y, como I. El punto y coma es la conexión entre citas bíblicas. Por ejemplo, estoy citando el capítulo 22 del libro del Evangelio de San Mateo y después me voy al capítulo 8 del Evangelio de San Mateo. Entonces, para unirlos, para hacer la conexión entre uno y otro, utilizo punto y coma. ¡Ay, me faltó el último! Ahí les va a faltar uno. La CFR. Bueno, seguimos. El guión es igual, conexión, pero no entre citas bíblicas, sino entre versículos. Y este se lee como hasta o al. Así, se lee como hasta o al. Es la conexión entre versículos. Por ejemplo, voy a leer del versículo 9 hasta el versículo 15. No, porque si es 10, entonces utilizamos el punto. 9 y 10. La S. La S indica un seguimiento en la lectura. ¿El punto qué es? El punto es la conexión entre versículos y se lee como I. Bueno, entonces, la S es el seguimiento de la lectura. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar a veces textos bíblicos donde nos paren, por ejemplo, del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 9. S. Entonces vamos a leer el versículo 9 y seguir leyendo hasta completar la idea. Una vez que hayamos completado la idea, dejamos de leer allí. La SS es similar a la S solita, pero este es el seguimiento
cuando se lee un capítulo completo. Este es el seguimiento de la lectura hasta que tengamos la idea. Una vez ya leída la idea, dejamos de leer. Puesta la idea, dejamos de leer. Sin embargo, la SS nos indica que vamos a leer todos los versículos de un capítulo. Un capítulo completo. Y el último, el que se me olvidó, pero no menos importante, es la CFR. Significa confrontar. Confrontar. Este es muy usado cuando se trata de explicar bíblicamente la teología católica o la catequesis católica. Ejemplo, hablemos del celibato. Iniciamos con el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo del 9 al 14. Y lo vamos a confrontar con primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 20 en adelante. Esto significa que voy a poner CFR, que significa confrontar, no voy a poner confrontar, sino CFR, para aclarar una idea bíblica. Y esto es lo que ustedes van a encontrar en los textos bíblicos. Ahora, ¿cómo el católico escribe los textos bíblicos? Y aquí viene el gran ejemplo. Todavía no voy a borrar. Primer ejemplo de la coma. San Mateo. El capítulo siempre lo vamos a escribir con número romano. Capítulo 16, coma, versículo 18. Entonces, el católico abrevia. Hoy en día, en el modernismo, lamentablemente escriben así. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Tache. Número 1, ¿por qué le quitas lo santo al Evangelio y al que escribe el Evangelio? San Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¿Por qué no escribimos el capítulo con número cardinal? Nos reclaman algunos modernistas y algunos padrecitos tradicionalistas que no han conocido la historia de la Biblia. También nos reclaman a los que somos fieles a este tipo de escritura. Hay padrecitos tradicionalistas que ustedes los van a ver en el internet que van a decir que se tiene que escribir con número capital, con número ordinario, el capítulo. Pero hay un problema, que la iglesia durante siglos, no es algo nuevo, no es algo pronto, durante siglos en las iglesias, en los templos, en las edificaciones, siempre colocaba el número romano, recordándonos ante todo que somos de la Roma celestial, que somos de la Roma que sí es católica, la que hoy en día lamentablemente ha estado en apostasía desde 1965 con la aplicación del Concilio Vaticano II, pero nosotros no dejamos la Roma católica, la Roma donde está la sede de San Pedro, donde en algún momento el vicario de Cristo se sentó. Por eso es que no rechazamos los números romanos. San Mateo, lo santo no se le quita en las escrituras, aunque los protestantes se enojen. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto los modernistas? Número 1, le quitan lo santo porque ya son ecuménicos. Para que no se ofendan los protestantes a leer nuestros textos bíblicos, para que los protestantes se sientan identificados. Pero nosotros no queremos que los protestantes se sientan identificados con nosotros. Nosotros debemos de conservar nuestra identidad en todo, en la Biblia, en la vestimenta, en el comportamiento, en todo nosotros debemos de
de conservar nuestra identidad. El católico de hoy en día ya no tiene identidad. Ha perdido su identidad católica. Entonces nos vamos a quedar con esta. Esta no. Y yo sé que muchos así escribían antes los textos bíblicos. Bueno, o a hoy en día. Bueno, entonces este es el primer ejemplo de la coma que divide el capítulo del versículo. El libro se abrevia, San Mateo. El capítulo se escribe con número Romano. ¿Qué divide el capítulo del versículo? La coma. Coma, 18. ¿Y se le puede poner C como capítulo y B como versículo? No, ¿Por qué? porque Ya ya estás. tú solito ya estás identificando tu capítulo. Eso es cuando tú tenías los números Ordinario. ordinarios o capitales, que pones los números normales No, y le pones sí, yo le ponía Así C es. para que yo le entienda. así. San Mateo, capítulo 16. El capítulo siempre se va a escribir con número romano y el versículo con número cardinal. Ah, bueno. Vamos al siguiente ejemplo. Punto. Este se coloca entre versículos. Del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 45 y 46. 45 y 46. O aquí voy a ponerlo entre paréntesis, capítulo 30 y capítulo 39. ¿Qué significa esto? Que nada más va a ser efectivamente el versículo 45 y el versículo 46. O que vas a leer solamente el versículo 30 y te vas a brincar. Del versículo 30 vas a ignorar los 8 números consiguientes, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y te vas a brincar hasta el versículo 30. 39. Entonces no se lee, por ejemplo, que de 45, 46, 47, 48, 49, 30. Porque el punto ya te está indicando que Y solamente vas a leer 45 y 46. Pero entonces ahí ya se pasa al capítulo 7, No. al 30. Es el Evangelio de No, San sí, Juan, pero tiene 40. capítulo 6, Sí, versículo 45 y 46. pero ahí me Hay regreso otro. al 30. No, espéreme. Es un ejemplo. Y entre paréntesis hay otro ejemplo. Ah, Ignorando estos, San Juan capítulo 6, versículo 30 y 39. Por ejemplo, este es continuo, 45 y 46. Pero este no es continuo. Entonces, del 30 nos brincamos al 39. por eso es el punto. Ajá. El punto te indica cuáles son los versículos específicos que vas a leer. Punto y coma. La conexión entre citas bíblicas. Ejemplo. San Juan, capítulo 8. Verso 32. Y vamos a hacer nuestra conexión con San Juan, capítulo 14, verso 6. Los dos hablan de un mismo tema. San Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. San Juan capítulo 14, versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para tener la idea clara, juntamos estos dos textos bíblicos. Entonces, esta es la conexión entre citas bíblicas. A veces la conexión entre citas bíblicas no tiene nada que ver una idea con otra.
A lo mejor las citas bíblicas no hablen del mismo tema, pero sí vayan a una misma idea. Todo depende del contexto en el que se estén citando las escrituras. Repito, todo depende del contexto en el que se esté citando la Sagrada Escritura. Después viene el guión, que es la conexión, pero no entre citas bíblicas, sino entre versículos. Y se lee como hasta o al. Ejemplo, San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. San Mateo, capítulo 28, versículo 16 al 20. O vas a leer desde el versículo 26 hasta el versículo 20. Y aquí sí, no te brincas al versículo 20. Lees versículo 16, 17, 18, 19, 20. Y vamos con el siguiente. Alto, ¿el punto y coma qué cita es? San Juan capítulo 8, versículo 32 y la conexión San Juan capítulo 14, versículo 6. Ya. Prosiga. Vamos a la S, el seguimiento de la lectura. Ejemplo, ya tengo mucho del Evangelio. Vamos con otra cita bíblica. Evangelio de San Marcos. Génesis capítulo 3, versículo del 4 en adelante. Por ejemplo, aquí tiene como unas asteriscos. Pero es que esos son es el catecismo modernista que aprobó Juan Pablo II. Ah, ya. Entonces, en su lenguaje bíblico ya es muy diferente. Sí, ya me di cuenta. Bueno, entonces aquí, seguimiento de la lectura. Génesis capítulo 3, versículo 14, hasta completar la idea. Todo el Génesis 14, 15, 16, 17, 18. Y va a dejar usted de leer hasta que complete la idea. O hasta terminar el capítulo. Seguimiento de lectura. ¿Se entiende este? ¿O tienen alguna pregunta? El guión. Me quedé. ¿Qué cita es? San Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. 28. Pero en cuanto a la S, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Me puede repetir el seguimiento de la lectura? Ok. En el Génesis, el ejemplo es Génesis capítulo 3, versículo 14. Entonces, la S se coloca delante del versículo. Y nos va a indicar que vamos a seguir la lectura hasta completar la idea. Por ejemplo, ¿cuál es la idea del Génesis 14? El pecado original. ¿Cómo voy a comprender entonces el pecado original? Leyendo del versículo 14 en adelante. Del versículo 14 en adelante. Y aquí viene el que es semejante a ese. La SS, que es el seguimiento cuando se lee un capítulo completo. Génesis, capítulo 18, SS. Génesis, capítulo 18 en adelante. De todo el capítulo. Ajá. Sí, del versículo 1 hasta el último. Exacto, del versículo 1 en adelante. Todo el capítulo. Ahora, ese sí se entiende, yo creo que ese es más sencillo. Sí. Sí, este nos indica que vamos a leer todo el capítulo. Cuando va a ser el seguimiento de la lectura, nada más es la S. La SS, todo el capítulo. Vamos a la CFR, que es confrontar.
¿Cómo que confrontar? Ejemplo, y este es el más bonito de todos. Éxodo capítulo 20, verso 4. Lo confrontamos. Éxodo capítulo 25, versículo 20. No, versículo 18. No se les olvide que aunque son abreviaturas, se deben de colocar sus acentuaciones a las palabras. Entonces, ¿cómo vamos a confrontar las ideas? Sefere. El protestante dice, Éxodo capítulo 20, versículo 4, no te harás imagen alguna de nada de lo que hay arriba en el cielo, delante de la tierra en la tierra, en las aguas y debajo de las aguas, ¿no? Bueno, Éxodo capítulo 20 lo vamos a confrontar con Éxodo capítulo 25, versículo 18. ¿Qué dice Éxodo 25, 18? Para entender Éxodo capítulo 20, versículo 4. Asimismo harás 2 querubines de oro macizo, labrados a martillo, y los pondrás en los extremos de la cubierta. Entonces, lo que prohíbe Éxodo capítulo 20, versículo 4, no son las imágenes, son los ídolos. Entonces, para confrontar las ideas, se pone Sefere. ¿Alguna pregunta, alguna duda en cuanto al lenguaje bíblico? ¿En cuanto a la escritura de los textos bíblicos? Bueno, a mí se me hace, como siempre nos acostumbramos a lo mejor de los romanos, Sí fue que siempre, o sea, es el número. Y ahorita por Yo versículo, por ejemplo, 7, 8. Yo colocaba C y B. Pero Para no equivocarme. es que no sale bien. No se preocupe. Bueno, ya voy a borrar. No. Que no. Me estoy rascando. No te saco a ti. Nada más el pizarrón y el medicamento. Este programa es patrocinado por... Nesquik ¿Ya? No. y Danonino. Muy bien. Entonces, si ya les escribo textos bíblicos, ¿los podrán buscar? Sí. Sí. Muy bien. Hagan parejas de 2 y si va a sobrar uno, entonces un equipo va a quedar de 3 y uno de 2. ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Uno va a sobrar. Uno va a sobrar. Yo no voy a estar en sus equipos. Pero si son 2 y 2. ¿Y tú? ¿Acaso no cuentas? Pero yo ya sé buscar textos bíblicos. Pues les vas ¿Qué a va a ayudar. ser complicado? Bueno, él es el comodín, ¿va? Sí. Él es el ¿Él va a comodín. decir sí o no? Bueno, él es el comodín, conste. Nada más sacamos mal y contra ti nos vamos. Sí. Te damos palmas con tu callello. Bueno, entonces, pues ya hagan sus equipos. Michelle, a ver, ¿tú con quién te... ¿Qué te va? ¿Eh? Dice Michelle, yo soy mi propio equipo. Yo y mi espíritu y el Espíritu Santo. Sí, como sea, a ver. no, ya se consume. Yo Bueno, tengo Biblia. Ahí está. Agárrala. cada quien va a tener su propia Biblia. Tengo la mía. Y se van a separar para que no puedan, o sea, cada equipo se va a separar para que nos estén apoyando. Ahora traigo la de Rivera. No importa que sea ¿Quieres que me diferente. no la traigo? No importa. ¿Qué es Latinoamérica? Bueno, a ver. Bueno, A ver. Vamos a ver. Escríbelo. la primera son las, No. ya sé, las bienaventuranzas. Vamos a encontrar las bienaventuranzas. El primer ejemplo que vamos a utilizar es la S.
Ay, San Mateo. ¿Y por qué tiene una E y una M? porque me equivoqué. Era una T, pero no era T. Ahí está. San Mateo capítulo 5, versículo 1, hasta encontrar la idea. Primero, antes de buscar un texto bíblico, ¿qué se tiene que hacer? Buscar San Mateo. Mateo. Buscar el índice. ¿Ya encontraron su índice? Sí. Ya. ¿Dónde está San Mateo? Antiguo o Nuevo Testamento. ¿Dónde le pertenece? San Mateo en el Nuevo Testamento. Muy bien. Nuevo Testamento. Entonces vayan. Ya llevamos una palomita. Muy bien. Vamos a poner equipo dinamita. Ya nos la vimos. Ta, 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 ta. Y el otro va a ser equipo Explosivo. explosivo, va. Muy bien. Vamos a ver cuántas palomitas tienen. El equipo dinamita tiene una palomita. Sí. El que ya encuentre el evangelio, el que encuentre primero el evangelio de San Mateo, no importa ahorita el capítulo. Primero encuentre Ya el evangelio. lo encontramos. Ahí ¿Ya? está. Muy bien. Palomita. Ya tenemos. Ahora encuentren el capítulo, los que ya encontraron el Ya evangelio. encontramos. ¿Ya? Otra palomita. Dice las bienaventuranzas. Ay, vamos a ver cómo funciona el versículo, el lenguaje bíblico de la S. ¿Ya encontraron el evangelio? ¿El capítulo? Ya. Muy bien. Ahora hay que darle chance a Doña Pili y al equipo explosivo. Les vamos a dar una palomita. Sí. Ahí está. Bueno. Bueno, dos porque ya encontraron el capítulo. A ver, ¿cómo ustedes creen que funcione este? El equipo que me lo explique bien con el texto bíblico les voy a regalar 3 palomitas. A ver, antes que nada, a ver, atención, pay attention. Ajá. ¿Qué dijimos que significaba la S solita? La S. Un solo. Un solo. No, Es una idea. Es una idea. El no. capítulo. Pues sí, ¿Qué dijimos que era la S? el capítulo. Es la No. lectura. Ajá, ¿pero qué es? La lectura está con... Tú eres comodín. Ahorita los comodines son de Pablo. A ver, lean lo que dice la S enfrente, la S enfrente. La S es una idea de un capítulo. No. Es el seguimiento de la lectura. A ver, Seguimiento. la de S lectura. tiene como finalidad Seguimiento de la lectura. hacer o completar Una idea. Ah, es que aquí lo tengo. Ay, mala. Una No, pues tú lo presentaste. idea. Por eso. Ahí se pierde una palomita, nada más quedan 2 palomitas que les voy a regalar. Ajá, Entonces, va a ser, no, se tiene que ser el seguimiento de la lectura, hacer o completar una idea. No solamente es quedarnos con una idea, sino es hacer o completar una idea. No sé qué tienen que encontrar todas las bienaventuranzas. ¡Ey! Entonces hay que leer todo para. Hay que leer, pero ¿hasta dónde tienen que leer? Porque no les está marcando que lean todo el capítulo. Si quieren leer todo el capítulo, le tendría que haber puesto una SS. Capítulo 5, versículo 1, SS. Pero no hice eso. Nada más hay una S. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Yo. A ver. Dice, lo principal que Jesús subió al monte y explicó a sus discípulos que
nos enseñó que hay que ser felices de espíritu. No. Tiene que ver con la lectura directa de la Biblia. Estos son los bienaventurados. A ver, lean entonces. Tienen que leer los versículos, pero ¿hasta dónde tienen que leer? La pregunta es, ¿hasta dónde tienen que leer? Shh, shh. Y creía que no le podía prestar atención. Es fácil. Los primeros que sí. Están en juego 2 palomitas porque ya perdieron una. 3. Y la perdieron, ¿saben por qué la perdieron? Por él. Nadie le está poniendo atención. Yo no le estoy poniendo atención. ¿Hasta dónde la tienen que leer? Mi pregunta es... Hasta el 12. Hasta el 12. A ver, entonces léanlo. Sí. Si me completan la idea que tiene que ver con las bienaventuranzas, Porque son los- les doy las 2 palomitas siguientes. Porque son- Sí, es hasta el 12, porque Jesús dijo, hay que ser felices de espíritu y felices porque... No me expliques. pero te estoy diciendo que son las ¿Hasta dónde bienaventuranzas. tienen que leer? Hasta el 12. Entonces léanlo. Léelo. Dice, Jesús al ver toda aquella muchedumbre subió al monte, se sentó a sus discípulos y se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Ok. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que si persiguieron a los profetas, vinieron ante ustedes. Muy bien. Sí. ¿Hasta ahí está hasta el 12? Sí, hasta el 12. Porque el otro dice Se las voy a contar por buena, porque la pregunta era que me completaran la idea de las bienaventuranzas. Porque son 9, Son 8. 8 bienaventuranzas, Así es. ¿no? No sé por qué contó el doble. El de hambre y sed de justicia es una sola. Conté 2 veces. A ver, se las voy a contar por buena, porque sí entendieron esto. Pero esa Biblia está mal. Sí. Y Está. aquí yo no le entendía que... Sí, estaba yo ustedes que acá hubieran y agarrado acá. también igual. Es que no nos dio, usted era yo le buscaba por acá y no, porque Pero es aquí no, y claro. ya sigue acá. Esa es la explicación de los textos. Sí, pero por ejemplo, en bienaventuranza, Yo le entiendo. yo le buscaba aquí abajo y no, A es ver. aquí arriba. No, pues así. Pues, está tan- A ver, cambien de Biblia. Ah, no. O sea, no. Bueno, Equipo Dinamita ganó. Sí. Vamos al siguiente. A ver, ver alto ahí. ¿Y acá cómo se explica? Ay, pues que no ves. Igual lo mismo. Aquí están las aventuranzas, mira. Aquí Por usted eso. la agarra, capítulo 5 y lee. Sí. Viendo la muchedumbre, subió a un monte, y cuando se hubo sentado, se le acercaron los discípulos, y abriendo él su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia,
porque suyo es el reino. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, y con mentira digan contra vosotros todo género de mal por mí. Alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa, pues así persiguieron a los profetas que hubo antes de vosotros. Yo lo buscaba aquí abajo. Pero No, hay es una que acá- distinción. Es que acá, exactamente, acá te decía las bienaventuranzas. Pero hay una distinción entre la letra pequeña y la letra aquí. Es que mi mamá me Es que Es que la letra Es pequeña que se no resuelve. sé, ya me quiere ayudar. no, es que sí cambia un Sí poco, se puede. muy poquito, pero sí, mi mamá no lo iba a distinguir. también. No, sí. Bueno, Sí, pero yo vamos, sé, ya sé, vamos a ver Bueno, otro. el equipo Dinamita ganó. Sí, esta vez el equipo Dinamita ganó. Bueno, vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo, no nos vamos a quedar más atrás, a ver. Pero le voy a decir una cosa al equipo explosivo. Se tienen que apurar. No. ¿Qué diferencia? Recuerden, los últimos Serán los primeros. serán los primeros. Y los primeros Serán serán los últimos. Y hay de aquellos quienes se ensalcen en esta tierra, porque serán humillados en el otro. Y hay de aquellos, porque su corazón será harto y ennegrecido. Pero bienaventurados los que en esta tierra se humillen, porque serán ensalzados en el otro, e hinchados de bienaventuranzas y gloria y gracia de Dios. Ese es un poema de Santa Catalina de Viena. Bueno, y recuerden otra cosa, que aprendemos más de las derrotas Sí, mi mamá aprendió. que de lo que Se aprende la diferencia vamos entre ganando. letras. Entonces, otra idea. A ver. A ver. El Apocalipsis, la profecía. Me van a leer el tema de la Eucaristía. Y aquí viene otra cita bíblica. Aquí ya no les voy a ayudar qué significa. ¿Es Juan? San Juan. Pero recuerden que también hay cartas. Son 3 cartas, el Evangelio. Es el ¡Cállate! Primero, antes que lo busquen en la Biblia, aquí voy a regalar una palomita. El que me diga, pero levante la mano con orden, no me griten. Tú no cuentas. El que me diga cómo se lee esta cita bíblica, le regalo a su equipo la palomita. Yo lancé primero. Sí. Yo lancé primero. Es San Juan, capítulo 6, coma, que es el capítulo... No, tache. No, por eso. Ya, ustedes. tache, Es capítulo de San Juan. tache. No, yo, otra vez, yo. A ver, se pierde ese punto. San Juan, capítulo 7, versículo 7, tache. Es San Yo, Juan, yo. capítulo Yo. 6, 30 al 46. Tache, para todos, ¿no? Yo. A ver. A ver, yo. Es A ver. San Juan, capítulo 6, del 30 al 45. Tache. Ya, es Ya, San tache. Juan, capítulo 6, versículo Tampoco, 30 al tache. 46. San Juan, capítulo 6, del versículo 30 hasta el versículo 46. A ver, San Juan es capítulo, no es versículo. No, capítulo. Capítulo de San Juan. No, San Juan. San Juan. O más bien, lo correcto, que no nos acostumbramos. Del Evangelio de San Juan, capítulo 6, del versículo 30 hasta, o al 46. Teníamos la idea, pero se nos fue. Deben de acostumbrarse que si es Evangelio,
Se dice evangelio. Si es libro de profecía, libro de profecía. Si son salmos, salmos. Si es libro sapiensal, libro sapiensal. Bueno, ¿eh? Está entre Salomón, David y otros autores anónimos. Bueno, voy a regalar 2 puntos si me ponen atención. Voy a regalar 2 puntos al que me diga, al equipo. Esto es por equipos. Al que me diga esta parte, nada más esta partecita de estos versículos. ¿Cómo se deben de leer? Al equipo, pon 2 puntos, con orden, levantando las manos, no me griten. Que me diga cómo se lee esto. A ver, dilo fuerte. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee? Pues lo leo, ¿no? Versículo 30. No. ¿Cómo se debe de leer en la Biblia? Si ya dijimos que es del 30 hasta el 46, ¿cómo se debe de leer? O sea, leerlo, ¿no? Ajá, pero ¿cómo? ¿Lo que dice? No, ¿cómo? No, ¿qué es lo que dice? Por ¿Cómo? cada versículo. ¿Cómo? Por cada versículo. Muy bien, 2 palomitas para el equipo dinamita. Versículo por versículo. Pues, ¿qué Sí. está diciendo? ¿Cómo De la carta se de lee? San Juan. No. Del Santo Evangelio de San Juan, capítulo 6, del versículo del 30 al 46. Muy bien. Así Tiene ya. que ser el capítulo 6, Bueno, del 30, ahí- 31, sí, 32, sí. 33 hasta el 46. Exacto. Ya, otra palomita. No, ya está. Otra palomita. Ya están las 2 palomitas. Ya prometidas. Otra palomita. Ya, no manches, mira mi mamá y Michelle. No importa. Nos sentimos feo. No se No, preocupen. pues, y eso que estoy durmiendo, no estoy despierta. A ver, entonces, el equipo que... Que No. Voy a regalar ya las 3 palomitas. Ajá. Que obviamente alguien va ganando, no voy a decir quién. En el estado del clima. En el sureste del país. Bueno. Alguien que me diga, la persona que me responda correctamente, ese me va a leer el texto bíblico. Ajá. Porque ya lo han encontrado los dos, Ya, ¿verdad? sí. Muy bien. Alguien que me diga cuál es el número telefónico de la Biblia, levantando las manos, sin gritar. Levantando las manos, ese me va a leer el texto bíblico. Tú no, cuentes. 2:46. Levantando las manos, ya perdieron. Ya, no, ya te levantaste. Doña Pili. 2, 46. ¿Sí? 36. 73. 2773. Tú. Ninguna de las dos. A ver, otro. No se adelante, levanten las manos. Aquí está. Alguien me puede decir, pueden checar sus notas. Pueden checar Ya. sus apuntes. Alguien me puede decir, sin adelantarse, primero dejándome terminar la pregunta. Porque ni saben qué voy a preguntar. Podemos levantar las manos. Alguien de alguno de los equipos que me diga que pusieron atención. ¿Quién fue el que le puso a la Biblia, a la Sagrada Escritura, el nombre de Biblia? Ay, San Tienen que levantar las manos, yo así lo escucho. Yo. San Damaso. San Damaso. El número 1 es San Damaso y es Papa. El Papa, San Damaso primero. Sí. Y número 2 está mal. San Jerónimo. Pero levantando la mano. Ay, San Jerónimo. San Jerónimo. Otra palomita. El Papa San Damaso, les voy a recordar, el Papa San Damaso I es el que codifica la Biblia en el año 327 al 328, después del Sacro Concilio de Nicea.
Y también es el que le pone como nombre ya oficial a la Biblia, Sagrada Letra. No, Sagrada Letra. Sagrada Letra. En griego, liturgia o liturgia. Y después por los monjes le empezaron a decir Sagrada Escritura para distinguirlo entre la misa y lo que hay en la Biblia. Y no fue hasta que llega en la Edad Media San Jerónimo, que aparte traduce la Biblia Vulgata latina, que le pone por nombre a la Sagrada Escritura como Biblia. Muy bien. Ahora sí, Perdón, otra vez, ¿San Damaso qué año? 327 al 328. Es de un año. Ah, Y San Dámaso. Dámaso, no solamente Damaso. Damaso. No, San Dámaso. El acento es en la A. Dámaso. Ok. Ahora sí. Equipo Dinamita. Díganme. ¿Qué vamos a ganar? Ya las 3 palomitas, ya les puse las 3 Si palomitas. ganamos. Ahorita vemos qué ganan, ¿vale? Bueno, órale. Van. Lo leo, perdón. Dice, le dijeron, ¿qué puedes hacer? ¿Qué señal milagrosa haces tú para que la veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura. Se les dio a comer pan del cielo. Jesús contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. El pan Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Ellos dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es el que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que resucite en el último día. Si esta es la decisión de mi Padre, toda persona que al contemplar al Hijo cree en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban, ¿por qué Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo? Y decían, conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es sino Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? Jesús le contestó, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios, y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. Muy bien. Entonces la idea es la Eucaristía, porque Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Muy bien, con esto concluimos el tema de la Biblia. ¿Les gustó? Y ganó el equipo Dinamita. Y ganó el equipo Dinamita. ¿Y qué ganamos? La palabra de Dios. Escuchar y conocer la palabra de Dios. No, ahorita vemos qué premio les damos. 30. Felicitaciones. Al 40. Niña, esta está mal. 46. ¿Cuál 34? Esto primero. Esa fue. No me deja el padre. Ah, te lo dejamos. ¿Cómo que no te dejé? ¿De qué? Pues según iba a ser el que nos El iba comodín. El comodín y nunca ayudó. Se quedó sentado. No, que me hablaron. Sí. Ah, Eso sí dolió. Sí,
le hubieran dicho ayuda, sí, bueno. Ahora sí, como dicen un muchacho.